Senador Germán Martínez Cáceres. Senadora Lili Telles. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Senador Radamés Salazar Solorio. Senador Juan Quiñones Ruiz. Senador Santana Armando Guadiana Tijerina. Senadora Elvia Marcela Mora. Senador Roberto Juan Moya Clemente. Senadora Verónica Martínez García. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senadora Presidenta, le informo que están presentes 6 senadoras y senadores. En consecuencia, hay quórum. Le agradezco, senadora secretaria. Dado que hay quórum, entonces hacemos la declaratoria de que todas las decisiones que a consideración de ustedes y por mayoría sean votados, derivados del trabajo de esta comisión, tendrán la validez legal. Solicito al senador Germán Martínez Cáceres nos haga favor de someter a la consideración de la senadora y los senadores el orden del día. Con gusto, senadora presidenta. El orden del día de la quinta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, no obstante que esté en sus carpetas, previamente circulado, es número 1, lista de asistencia y declaración de quórum; número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día; número 3, aprobación del acta de la sesión celebrada el 27 de marzo del 2019; número 4, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo a iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la ley minera; número 5, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la ley minera en materia de conformación del órgano de gobierno del Servicio Geológico Mexicano; número 6, asuntos generales, si los hubiera; y 7, clausura. Senadora presidenta. Muchas gracias, senador Germán. Antes de someter a consideración de ustedes el orden del día, quiero expresarles la inquietud del promovente de la iniciativa que ocupa el punto 4 del orden del día, el senador Salomón Jara Cruz, de que pueda el mismo ser retirado del orden del día, dado que él tiene interés y su derecho consagrado en la ley orgánica de poder enriquecer el contenido de la iniciativa que motivó el estudio de análisis de este dictamen. Es su derecho solicitarlo, pero evidentemente es una decisión colegiada de esta comisión. Por lo tanto, voy a someter a 2 votaciones, la original… No te preocupes. La original es que se apruebe en los términos el orden del día como fuimos convocados, y la segunda votación sería que se apruebe con las modificaciones solicitadas por el senador Salomón Jara Cruz. Quienes estén de acuerdo en que el orden del día se apruebe en los términos que dio lectura el senador Germán Martínez, favor de expresarlo levantando la mano. Pero, a ver, tengo una duda, perdón. Adelante, senador. Decías en los términos que el senador la presente, pero pues ya no me queda claro. No, él la va a subir después. Él la va… ¿No? ¿La está retirando? La está retirando. Por eso, y ya no vamos a aprobar sus modificaciones, porque es lo que entendí ahorita. Ajá. Entonces, no. No, o sea, la primera votación es respecto, no al contenido, sino al orden del día. De acuerdo. Es si el orden del día se aprueba como fue circulado con anterioridad. Exacto, y lo leyó el senador Germán Martínez, o si aceptamos la modificación a propuesta del senador Salomón. Y la modificación es que la retire y la… Que se retire su iniciativa, Sí. el dictamen, como tal. Entonces, adelante, secretario. No, solo es de pulcritud parlamentaria. Sí. Este es el que está circulado, este es el que yo leí. Si aceptamos la moción del senador Jara, pues hay que rechazarlo y luego ya votaremos rechazado con este punto, como lo ha explicado la presidenta. Muy bien. Sí, senador. Gracias. Entonces, quien esté a favor del orden del día en los términos en que lo ha leído el senador Germán Martínez, favor de expresarlo levantando su mano.
Quien esté a favor con las modificaciones propuestas por el senador Salomón Jara Cruz por mi conducto, a favor de manifestarlo levantando su mano. La votación ha sido con un voto a favor del orden del día en sus términos originales del senador Roberto Juan Moya Clemente y con 6 votos a favor de las modificaciones propuestas por mi conducto del senador promovente Salomón Jara Cruz. Entonces, continuando con el orden del día, pasamos a la lectura, a la aprobación del acta de la sesión celebrada el 27 de marzo del 2019. Si alguien desea hacer un comentario o que obviemos la lectura del contenido de la misma, dado que fue circulado con anticipación a cada uno de los integrantes de la comisión. Quien esté a favor de que se obvie la lectura del acta de la sesión anterior, manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Entonces, se aprueba que se obvie la lectura. Quien esté a favor del contenido del acta de la sesión anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Pasando al siguiente punto del orden del día, dadas las modificaciones, sería el punto número 5, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley Minera en materia de la conformación del órgano de gobierno del Servicio Geológico Mexicano. Le pido a la senadora secretaria María Merced que abra la lista de oradores y a los senadores de manera respetuosa que expresen el sentido de su participación, si es a favor o en contra del dictamen que está sujeto a discusión. Levante la mano quien guste participar, quien tenga una participación para… ¿Alguien más desea participar? Bueno, pues damos el uso de… sí, Germán. Concedemos… Perdón. Después del senador Germán, sí, Germán. Anota, por favor, a mí también. Bueno, damos el uso de la voz al senador Napoleón Gómez Urrutia. Adelante, senador. Gracias, muy amable. Gracias, presidenta. Gracias, compañeras y compañeros senadores. Este proyecto de dictamen lo presenté considerando que este artículo importante 9 de la Ley Minera debería de adecuarse a las circunstancias actuales y de ampliar la representación que no se tiene ahora por parte de los trabajadores, también dentro del órgano de gobierno. En la actualidad son 8 representantes del gobierno federal, hay 3 representantes de las empresas, del sector empresarial, sin voz, pero… sin voto, pero con voz, y no hay representantes del sector trabajador. Entonces, la propuesta es que hubiera 3 representantes también del sector trabajador y 1 con voz dentro de este órgano de gobierno. El argumento que se ha utilizado es de que el Servicio Geológico Mexicano maneja información confidencial que debe ser protegida y resguardada. Pero la propuesta nuestra, creo que con base en este mismo artículo de la Ley Minera y diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Servicio Geológico Mexicano, toda la información técnica y administrativa que generan es pública. Entonces, confidencialidad como que no es el argumento para desechar esta propuesta de dictamen. Cuando llega una solicitud de información, el Servicio Geológico Mexicano se encuentra obligado a responder con base en la información que tienen al momento, aun cuando el levantamiento de las cartas geológicas no se encontrase finalizado y la respuesta sea parcial. Al ser de carácter público inmediato, la información técnica que provee el Servicio Geológico Mexicano no puede ser usada como una ventaja competitiva o económica frente a terceros. Yo creo que aquí el fondo, independientemente de la representación, la argumentación es que el sector laboral, que ha sido
pues el que sostiene la actividad minera, el que ha participado, el que conoce muchas veces mejor que las propias técnicos y directivos o gerentes de las empresas, las actividades, los recursos, la operación, los yacimientos, las condiciones de trabajo, debería de tener en un organismo tan importante una participación con voz y con voto en ella. Por eso es la propuesta, porque desecharlo a mí me parece que es mantener una actitud o una política que siempre ha sido discriminatoria en contra del sector laboral, de no tomarlos en cuenta, de no hacerlos participar de su actividad a la que prestan sus servicios, de los que arriesgan diariamente su vida con su sacrificio, con su esfuerzo, con su trabajo, en las peores condiciones y en una de las actividades de más alto riesgo del país. Entonces, como que no tengan voz en un órgano argumentando confidencialidad, cuando la información es pública, me parece un acto discriminatorio en contra del sector laboral, que no existe en contra del sector empresarial. Bueno, pues yo creo que por lo menos para hacer este nuevo sistema y esta nueva reforma democrático, este dictamen debería ser aprobado como lo sometí a esta Comisión de Minería y Desarrollo Regional, para que exista representación de los sectores laborales. Pues creo que su contribución sería muy importante al desarrollo de nuevos proyectos, a la cancelación incluso de aquellos que podían estar afectando a comunidades mineras, a comunidades y regiones del país, a la población, a los trabajadores, al medio ambiente. Entonces, escuchar la opinión de los trabajadores, o no escucharla más bien, con un rechazo a esta participación que estoy proponiendo, pues sería verdaderamente continuar con una política discriminatoria que ha existido en el pasado durante muchos años, y yo creo que ya es momento de que realmente se equiparen las posiciones, que haya la misma representación y la misma participación dentro de este órgano de gobierno y de la administración del Servicio Geológico Mexicano. Entonces, pues esta es mi argumentación inicial. Yo creo que es un acto no solo de justicia, es un acto de operatividad, de eficiencia, de no discriminación y de tomar en cuenta la opinión del sector más importante, porque como yo lo he dicho varias veces, no hay tecnología moderna, ni equipos, ni maquinaria, por muy avanzada que sea, que pueda operar sola sin la mano de obra calificada, especializada, que los trabajadores mineros proveen, y por supuesto no tomarlos en cuenta, pues me parecería en estos tiempos actuales de modernización, de cambio, de actualización, un acto que deberíamos de considerar muy importante para que realmente participen. Aparte, la contribución será importante y enriquecerá al Servicio Geológico Mexicano. Nunca los han escuchado, bueno, ya es momento de que se escuche a los trabajadores. Hay más de 350,000 trabajadores mineros en este país, altamente especializados la mayoría de ellos. En una actividad de alto riesgo, bueno, pues yo creo que es muy importante tomar en cuenta la participación, la voz y la opinión de ellos en cualquier decisión que se tenga respecto al desarrollo de las nuevas actividades mineras del país. Gracias. Gracias, senador Napoleón. Le damos el uso de la voz al senador Germán Martínez Cázares. ¿Puedo hacer primero una pregunta, Presidenta? Sí, claro. Sí, es también, porque tiene sentido con mi intervención, es sin derecho a voto, ¿verdad? La participación de los trabajadores, o con derecho a voto, uno con derecho a voto, como están los empresarios. como están los empresarios. Ese es el punto. 3 con representantes, con derecho a voz y uno con derecho a voto. Sí. Ese es el sentido de mi participación. Yo estimo que en una relación de producción, pues debe haber un equilibrio entre los factores de la producción, para ponerlo en términos claros. Y ese equilibrio de la relación laboral no se logra si se excluye la voz y el voto en condiciones de equidad con los empresarios. Y se mantiene, no se pone en riesgo la mayoría del gobierno en
el dominio de los recursos naturales. Eso no lo está poniendo en riesgo. Se mantiene la mayoría del gobierno y se equilibran los factores de la producción con las empresas. Ese equilibrio obedece a una recomendación internacional, a la observación número 24 en esta materia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que obliga a que los trabajadores tengan injerencia, tengan opinión en las relaciones de producción en donde ellos laboran. Sí creo yo que esta discusión debe darse, digamos, ese es el sentido parlamentario de mi intervención, debe darse en el Pleno. Por eso que la empujemos de aquí, de la Comisión al Pleno, que en el Pleno decidamos, en definitiva, pero que se dé esta discusión para que ahí todas las otras áreas que no son minería, que no son desarrollo regional, puedan expresarse. Aquí estamos en minería, en desarrollo regional, y que se expresen ahí y que ahí se tome una decisión en definitiva, pero mi intervención sería en pro de un equilibrio en este sentido. Muchas gracias, senador Germán. Ahora concedemos el uso de la voz a la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Gracias, senadora secretaria. Solamente para poner en contexto lo que estamos discutiendo es la modificación a propuesta de nuestro compañero y amigo el senador Napoleón Gómez Urrutia respecto al artículo 9 de la ley minera, particularmente a la administración del Servicio Geológico Mexicano. Como la ley vigente lo contempla, en la actualidad existe representación mixta, una representación que atiende principalmente al Estado, con atribuciones de voz y voto, y una participación que es incluyente con el gremio empresarial, con el de los trabajadores, con el de la Cámara, el de la Camimex, pero que escucha su opinión y no es vinculatoria a través del voto. El tema en concreto, pues, es modificar, obviamente, la administración de este servicio. La propuesta del senador es que se les pueda conceder las mismas atribuciones a unos y otros integrantes, que puedan tener voz y voto todos los integrantes del actual Consejo. Lo que motivó y fundó el sentido del dictamen que esta comisión pone a consideración de todos ustedes es la naturaleza jurídica en principio, la naturaleza jurídica de la Cámara, por ejemplo, a quien se le está solicitando que se le atribuya la facultad de tener voz y voto y que contraviene su propia ley. Lo contenido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que también habla de los organismos descentralizados y coadyuvantes, y también el tema que está contenido en el más alto rango jurídico que nosotros que nos rige, que es el artículo 27 constitucional en materia nuclear. En el cuerpo del dictamen, en la exposición, se ha señalado no solamente lo que de manera acertada el senador Napoleón menciona, que el sistema geológico no solamente tiene la responsabilidad de la consulta y la información del gremio como tal, sino también la responsabilidad constitucional de un control en materia nuclear, cuestión que lo convierte en información de seguridad nacional, que si bien es cierto, hoy en día vivimos momentos extraordinarios en el país en el que el ciudadano no tiene coartada su libertad de tener acceso público a la información, es cierto también que hay límites para tener el conocimiento, y la ley lo considera. La ley de acceso a la información pública considera los temas de seguridad como temas que no pueden ser compartidos y convidados a la población en general. Nosotros en esos argumentos jurídicos es que estamos plasmando el sentido del dictamen para que se mantenga la administración de este órgano como hoy en día funciona.
Nos parece que no están coartados los derechos de los trabajadores ni de los agremiados a través de la Cámara en este organismo, a través de su órgano administrativo, pero que sí tienen delimitadas funciones. Ahora, solamente para ponerlo sobre la mesa el análisis, ¿quién sería el responsable de otorgar estos 3 asientos en el Consejo? Los asientos que, según la propuesta que estamos analizando, corresponderían a, claro, por supuesto, integrantes con voz y voto, a un representante del sector privado minero, un representante de los sindicatos del sector minero y un representante de organizaciones de la minería social. Según el planteamiento que se hace en esta iniciativa, es el director general quien va a designar. Ojo, si especifica que va a designar a propuesta de. ¿A propuesta de quién? Pues el representante de la Cámara, a propuesta de Camimex. El representante de los sindicatos del sindicato que tenga mayor agremiados en el momento en el país. Mi pregunta es, y es en un marco de absoluto respeto, para que se analice, no estamos generando nosotros condiciones de inequidad porque no es un sindicato único de trabajadores. Nosotros no podemos estar legislando a beneficio de la representación de un sindicato, sino de los sindicatos. Con menor o mayor número de agremiados, nosotros sí estamos obligados a generar condiciones de equidad entre todos los agremiados a cualquier organismo de carácter sindical. Entonces, en función de eso, yo quería que quedara claro, es que nosotros estamos plasmando con la opinión incluso de la Secretaría de Economía, que se anexa a la correspondencia institucional en los documentos que les hicimos llegar con oportunidad, con la opinión de la Camimex y con la opinión también de el Servicio Geológico Mexicano, en el sentido del llamado respetuoso, porque es obvio, es nuestra obligación, pero también nuestra responsabilidad exclusiva, de que consideremos su opinión al momento de votar esta iniciativa. Por eso sostengo yo el sentido del dictamen, lo pongo a consideración de ustedes, y nada más para hacer una aclaración de procedimiento legislativo respecto a un comentario que hizo el senador Germán, y para que no se preste a confusiones. El trabajo de las comisiones es hacer el análisis exhaustivo. La última palabra siempre habrá de tenerla el Pleno. La opinión de las comisiones se expresa a través del dictamen, que es lo que estamos sometiendo a consideración de ustedes, y después de que se expresan puntos de vista a favor o en contra, se somete a una votación y el resultado de esa votación se lleva al Pleno, porque no necesariamente debe dictaminarse a favor o en contra. Nuestra obligación es dictaminar en el sentido que la mayoría considere que es correcto y que el Pleno haga sus propias deliberaciones. Muchas gracias, senadora secretaria. Gracias, senadora presidenta. Concedemos el uso de la voz al senador Napoleón Gómez Urrutia. Gracias, compañera senadora. Yo tengo algunos puntos de vista diferentes porque no considero primero que tengamos y ya se fue consultado también con el director general del Servicio Geológico Mexicano, respecto a la posibilidad de la participación de los trabajadores o del sector laboral que pueda ser excluida por razones de privacidad. Eso creo que está desechado. Aquí yo creo que la economía del país, los cambios políticos requieren la participación de todos, no de un sector. Número uno. Número dos, en la Cámara Minera no están representadas todas las empresas del país, y ese no es argumento suficiente para que si hay varios sindicatos, entonces no puedan estar quién va a decidir esto. Pues obviamente el sindicato que tiene la mayor parte de representantes y trabajadores del país es el que debe de proponer a ese sentido. ¿Quién? ¿A través de qué? De la Secretaría de Economía y de la Secretaría del Trabajo. Pero excluirlos, los que están ahí diario abajo de las minas, cuando las empresas están arriba, administrando, operando, obteniendo los beneficios de esto, me parece realmente que estamos procediendo mal y en contra de toda una tendencia que hay. En la Cámara Minera no están todas las empresas, hay muchas que no pertenecen a la Cámara, hay varias organizaciones de mineros también. Hay el servicio de los ingenieros geólogos mineros y metalurgistas, hay diferentes consejos de recursos también de minerales y de empresarios pequeños y medianos. En la Cámara Minera están la mayoría de las empresas grandes, pero no todas.
Entonces, yo sugeriría que esto sí se tomara en cuenta, se aprobara, como lo propuse inicialmente, y se considere ya en el marco actual de la nueva política económica, de la nueva ley minera, la participación y la voz de los trabajadores. Y si se quiere equilibrar, pues yo no tendría ningún inconveniente en que si sean 3 representantes de los empresarios, uno con voz y uno con voto y 2 con voz, y que fuera el mismo caso el sector laboral, bueno, pues los equilibraríamos y estaríamos igual. Un representante con voto del sector laboral, un representante con voto del sector empresarial y otros 2 simplemente con voz. Yo creo que eso es como sería lo equilibrado, lo adecuado, no se contrapone con nadie, no creo que la información esta sea confidencial. Y les doy un dato más. Hemos revisado en otros países cómo funciona esto. España, Colombia, Uruguay lo tienen establecido de esa manera en sus órganos similares del sistema geológico mexicano. No ha habido problemas de ese tipo, ni de fugas de información, ni de indiscreciones. Número 1, no son países con la tradición minera de nuestro país, ni con los recursos mineros, ni con el potencial minero. Lo que no se puede es desconocer el conocimiento, la experiencia de los trabajadores del sector laboral, cuando muchas veces en las mismas empresas sus gerentes reconocen que las ideas, las propuestas, la creatividad de los trabajadores es mucho más rica que la que ellos tienen. Y así ha sido en muchos casos, no uno. Y ustedes en todas las empresas lo van a encontrar. Hay trabajadores de 10, 15, 20, 30 años que conocen mucho mejor que los propios ingenieros y gerentes de las minas las actividades, la seguridad, la salud, las condiciones de trabajo, los recursos, las vetas, donde se rompen las vetas y siguen. Las empresas grandes lo hacen a través de sistemas satelitales, pero los trabajadores lo hacen abajo de la tierra. Entonces, no escucharlos me parecería mantener un sistema discriminatorio en contra del sector laboral, que no creo que en un órgano como este tuviera razón de ser. Por eso insisto en que deberíamos de aprobar la propuesta que yo sometí a esta comisión y, por supuesto, al Senado de la República, en un término de igualdad, de equilibrio, de democracia y de considerar todos los sectores, porque no podemos invitar a los trabajadores nomás a que contribuyan a la producción, al esfuerzo, al sacrificio, y no en la opinión y en la voz de cambios que se requieren en la actividad minera nacional. Gracias. Gracias. Le voy a pedir a la senadora secretaria que abra una última ronda de participaciones para poder darle pie a la votación del dictamen. Una breve. ¿Alguien más desea participar? El senador Germán, el senador Juan Quiñones. Germán. Juan Quiñones. Primero fue Sí, usted, claro. ¿no? Claro. Bueno, pues damos el uso de la voz al senador Germán Martínez Cáceres. Sí, muchas gracias, senadora secretaria. Muy breve, en relación a 2 puntos, uno parlamentario y uno de fondo. Cuando digo yo que lo llevamos al Pleno, efectivamente aquí hacemos el trabajo exhaustivo. Cuando yo digo que lo llevamos al Pleno es por una razón precisamente de amplio horizonte de todas las actividades en las que se desarrolla la producción del país, no solo la minera. Y lo digo porque en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, ahí participan en una relación de equilibrio las empresas y los trabajadores. Y el reglamento es el que dice quién manda, no lo dice la ley, a quién mandan de representantes. Y por supuesto hay unas cámaras que no y unos sindicatos que no van todos. Pero hay una relación de equilibrio. Y también en ese órgano de gobierno pues se ven asuntos de seguridad nacional como los que se pudieran derivar de temas nucleares, como por ejemplo una epidemia, y se guardan los secretos y se guarda el sigilo y se guarda la confidencialidad de los asuntos ahí reservados. Creo que eso es un asunto también de la ley de acceso a la información y se puede obligar a estas personas a que cualquier tema de seguridad nacional, pues se puede subrayar esa obligación que ya está en otras leyes. Sí, el valor jurídico a tutelar de esta iniciativa es, creo yo, otra vez, ese equilibrio
en los factores de producción. Y ese equilibrio lo busca la iniciativa y por eso digo que debemos estar en pro y llevarlo al Pleno para que se vea a raíz de otras actividades productivas en las que hay este equilibrio, como la que acabo de mencionar. Gracias, senador Germán. Damos el uso de la voz al senador Juan Quiñones Ruiz. Bien, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que propone el senador Napoleón Gómez Urrutia, porque efectivamente pues los trabajadores están arriesgando su vida, ¿sí? Y desde luego, acorde con la experiencia que han tenido, pues van a aportar afortunadamente mucho para la mejor explotación de este medio. Y creo también pues que deben de tener por lo menos uno derecho a voto. El problema es quién es el que de estos tres debería de tener derecho a voto. Y yo creo que aquí se tendría que definir también para llevarlo al Pleno, y salvo la mejor opinión de cada uno de ustedes. Bueno, perdón, sí. Nada más pues esto quedaría como lo sugería el senador Germán Martínez, pues en el reglamento interno, ¿quién propone ahorita en la Cámara Minera al representante que está ahí con voz en servicio? Pues igual sería en el sector laboral. Yo creo que para no desviar mucho hacia ese procedimiento, pues en el reglamento que quedara plasmado, y yo creo que eso se podría hacer, ¿verdad?, para hacerlo. Lo que estamos buscando es que haya equilibrio de las voces, de los conocimientos, de las experiencias, de la justicia que debe prevalecer en un sector tan importante que ahorita ya es la cuarta fuente de divisas más importantes del país. Gracias. Muchas gracias, senador. Concedemos el uso de la voz al senador Roberto Juan Moya Clemente. Muchas gracias. Al igual que al senador Germán Martínez, me ha tocado trabajar en órganos tripartitas. Trabajé en el Seguro Social, trabajé en la CONSAR y además fui miembro del Consejo del Infonavit, que son órganos tripartitas donde hay un equilibrio y donde se toman las decisiones más importantes de la institución. Entonces, en términos del principio rector, estoy de acuerdo en que tiene que haber equilibrio. Parecería de la lectura que habría entonces un representante más del sector minero y no un equilibrio con el sector privado, si así la entiendo, senador. No, porque dice uno del sector privado y digamos uno del sector minero y otro de la minería social. ¿No? Uno del sindicato, uno del camino. Sí, por eso lo pregunté yo desde el principio. Con voz. No, sí, digamos, estoy de acuerdo. ¿No? Tiene razón, por eso lo pregunté yo. Sí, Tienen voz, pero no. sí, pero La minería social no es sindicatos. no, está bien, pero digamos desde el punto de vista del sector, No son sindicatos. no, pero digamos en el órgano de discusión. Es un espacio. Exactamente, entonces digo, para que haya equilibrio, yo estoy de acuerdo en que haya participación tripartita, digamos, partamos de ahí, pero también en que haya un equilibrio. Digamos, en base a ese principio, si hay dos representantes del sector social, por llamarlo de alguna manera, sindicato y social, pues digamos así, pues tendría que haber entonces dos del sector privado. Entonces habría equilibrio. ¿Me explico? Está uno. Por eso, lo que estamos jugando, dos con voz del sector privado más si quieren, y uno como está con voto, igual el sector laboral, uno con voto y dos con voz. Está bien, entonces, mientras no se desequilibre, digamos que en principio estamos de acuerdo. La verdad, nada más para precisar, porque eso puede ser una propuesta derivada de la discusión que se ha hecho aquí, pero nosotros no podemos, o sea, no se va a modificar. Lo que está planteado en la iniciativa es un representante, todos ellos están incluidos con voz, sin voto, de acuerdo. Los que voy a mencionar. Un representante del sector privado minero, un representante de los sindicatos del sector minero y un representante de organizaciones de la minería social. Por eso, uno y uno, eso especifica la iniciativa en ese sentido. Exacto. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, hay dos del sector social y uno del sector privado, entonces ahí hay un desequilibrio, ese es el punto que yo estoy queriendo hacer. En todo caso, estando de acuerdo en principio de que haya participación tripartita, pues debe haber participación tripartita equilibrada.
¿no? Ese sería mi comentario, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senador Roberto. Concedemos el uso de la voz a la senadora Elvia Marcela Mora Arellano. Muchas gracias, senadora secretaria. Buenas tardes a todas y todos. Yo tengo mi intervención va en el sentido más bien de las preguntas, como tengo algunas dudas sobre lo que se ha planteado aquí. Primero, un tema de forma que tiene que ver con llevarlo al Pleno, me inquieta, y aquí preguntaría cuáles serían las posibles derivaciones que esto tenga, porque se supone que el trabajo de comisiones es precisamente para que no el Pleno discuta todo. Entiendo perfectamente la postura de que hay otras comisiones que deberían de tener concurso para dar una opinión, porque implica tiene implicaciones en otras temáticas. Esa sería mi primer pregunta. Si llevarlo al Pleno no sería desestimar un poco el trabajo de la comisión. Y es una pregunta, no tiene jiribilla. En verdad, la estoy haciendo desde la más humilde de las apreciaciones y en total con un afán de entenderlo, ¿no? De ponerlo en la mesa. Esa es una. Y es un asunto de forma, ¿no? Considero que si no se desestima el trabajo de las comisiones llevándolo al Pleno, pues eso ya ustedes me lo responderán, quien tenga mayor información, y que si así fuese, entonces se pidiera opinión de otras comisiones, precisamente para no tener ese riesgo, ¿no? Se me ocurre en ese sentido, no se me ocurre, pues me parece que eso sería como una alternativa. Eso en un sentido. Ahora, lo que decía el senador Roberto Moya. Clemente luego es nombre también. Sí, yo sé, perdón. El tema de la representación que ya existe sin voto, sí con voz. Entonces, se estaría haciendo una reformulación a partir de lo que nos entregaron en el dictamen. Es decir, que habría entonces que no los tres vayan con voto, sino solamente dos, o entendí cualquier cosa. Eso básicamente. Nada más, si me permite, senador, previo a concederles el uso de la voz, y si gustan hacemos una tercera ronda de oradores concluyendo la participación de la senadora, dado que era la última inscrita, para poder dirigir el trabajo de la comisión. Para aclarar, todos los dictámenes van al Pleno. En sentido positivo o negativo, todos van al Pleno. Todos los integrantes del Senado tienen su facultad expresa de hacer reservas al contenido de aprobarlo, desecharlo, o incluso hacer votos particulares o reservas en el momento en el que se presenta el dictamen, ¿verdad? Para que podamos tener, pues, en este sentido, cuáles pudieran ser las rutas de ampliar el debate, de liberarlo, modificar incluso, es votar en principio a favor o en contra, que se vote la consideración, que se vote el dictamen y que se hagan las modificaciones como lo sugería el senador Germán y entiendo también el senador Napoleón en el Pleno. Pues está salvo ese derecho, lo tenemos todos los integrantes, de hacer nuestros votos particulares, nuestras reservas, de elevar este debate de las comisiones al conocimiento de todos los integrantes. Lo que no es pedir la opinión a otras comisiones, porque es un momento del proceso legislativo que nosotros ya se nos pasó, que es cuando la presidenta de la mesa directiva, a través de los secretarios, le da turno a las comisiones. Entonces, esa observación la pudimos solventar por un escrito semanas después solicitando la ampliación o reconsideración del turno.
pero no lo hicimos. Y no lo hicimos en cierta medida porque la propuesta concreta del senador Napoleón impacta en la ley minera y pues estamos en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional compartiendo responsabilidad con la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Entonces, dado que es una materia exclusiva de discusión y análisis de esta comisión, creo que si el entendimiento es que el Pleno participe con distintas opiniones, pues lo hagamos a través de votar a favor o en contra el dictamen que está aquí presentado para su eventual aprobación o modificación en el Pleno. Gracias, era solamente de procedimiento. Sí, o sea, perdón, esa era porque no escuché sobre voto particular. O sea, por eso yo preguntaba, o sea, todo se va al Pleno, pero me refería, así no estaríamos como dejándole… Sí, nuestra obligación a final de cuentas es expresarnos a través, como comisión, a través de un dictamen en el sentido que nosotros deseemos. Lo que sí no podemos hacer es dejar discusiones, pues tenemos un reglamento que mandata que después de ciertos días que se radican los asuntos en la comisión, se deben de discutir y se debe de generar, pues no la unanimidad, sino el acuerdo de que salga el dictamen en un sentido o en otro y que el Pleno sea, como la ley lo mandata, pues quien decida el futuro en materia de esta política, en particular el artículo 9 de la ley minera. Senador Gómez Urrutia. Sí, yo sugeriría, pues creo que está ya muy claro que esa es una de las responsabilidades de esta y de cualquier comisión. Las propuestas de iniciativas, de dictámenes, de puntos de acuerdo se discuten y termina uno diciendo si está a favor o en contra. La comisión pues lo llevará al Pleno del Senado. Creo que ya está suficientemente claro. Lo que está muy claro es la propuesta de igualar los términos de que haya el trabajador con voz y voto como está el dictamen, un representante del sector laboral. Yo creo que es muy claro y los argumentos también, no implica modificaciones de nada de fondo y deberíamos simplemente, yo sugeriría, votar si estamos a favor o en contra de la propuesta como lo hicimos. Queremos que participe el sector laboral dentro del órgano de gobierno del Servicio Geológico Mexicano y si todos estamos de acuerdo, pues tendríamos que rechazar este dictamen, aprobarlo positivo y llevarlo al Pleno. Creo que ese es el procedimiento que habría que hacer. Parcialmente, ¿el dictamen se rechaza o se aprueba? No, se aprueba, por eso digo. Ajá. Lo que digo es que se apruebe. O sea, no podemos aprobar una parte u otra parte. No, eso es. No, pero como lo propusimos inicialmente nosotros, exacto. Okay. Bien, pues dado que ha sido muy amplia la discusión, yo les solicito al senador Germán Martínez Cázares que someta a la consideración de los integrantes de la comisión si está suficientemente discutido el tema. Como lo ordena, senadora presidenta, exacto, es la lista. Les pregunto en votación, digamos, económica, si están suficientemente discutido el asunto sometido a consideración en el orden del día, en el punto que estamos analizando. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En abstención, en contra, suficientemente discutido, presidenta, por unanimidad. Gracias, senador Germán. Dado que los integrantes de la comisión consideran que el asunto está suficientemente discutido, le solicito a la senadora María Merced que someta a consideración del Pleno la aprobación del dictamen que estamos discutiendo en sus términos. Se desecha. Con gusto, senadora presidenta. Pero si quieres votar a favor, adelante. Consulto a los integrantes de esta comisión la aprobación del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la ley minera en materia de la conformación del órgano de gobierno del Servicio Geológico Mexicano. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. ¿A favor del dictamen? Sí. 5 votos. 5 votos. Los que estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. 2, 3.
3. 5 votos a favor, 3 en contra. Los que estén en abstención, favor de manifestar levantando la mano. Se aprueba el dictamen, senadora presidenta, con 5 votos a favor. Y 5. 5 votos, 5 y 3. 5 y 3. Sí. Voto a favor. Ya se votó, ¿eh? Ya se votó. A ver, si me permite, nada más vamos a continuar con el orden del día, senador, para darle orden, digo, porque cada quien es libre de emitir su voto en el sentido que así lo desee y ya se votó. Vamos a darle continuidad. ¿Cómo no está claro el voto? Si levantó la mano, hay grabación. ¿Quiere que le pase la grabación? Es lo que estoy pidiendo, que él se manifieste, porque no lo vi levantar la mano ni a favor ni en contra. Sí la levantó. Pues eso deseo, no es... La levantó a favor del dictamen. Bien, continuando con el orden del día, pasamos al apartado número 6, que es de asuntos generales, y le pido al senador Germán Martínez que abra la lista de oradores del asunto que quiera abordarse en este apartado. Ahora sí. Quiero preguntarles si tienen algunas... Pleno. Quiero preguntarles si tienen algún asunto general, Senador Moya, ¿alguien más tiene un asunto general? Gracias. Se cierra el registro de asuntos generales. ¿Usted también? El senador Juan. Dos, senadora presidenta, el senador Moya y el senador Juan. Le concedemos el uso de la voz al senador Moya. Gracias. A ver, nada más, digamos, es pertinente a lo anterior y ya está fuera de la votación, pero lo que pasa es que estamos, yo creo que de acuerdo en principio, nada más que es un tema de técnica legislativa también. El dictamen como viene, no lo puedo yo, digamos, yo tengo que ir a favor del dictamen porque mi opinión, como lo manifesté hace rato, es, quisiera yo un equilibrio, quisiera que discutiéramos lo de la voz y el voto, pero eso se puede dar en el pleno. O sea, lo que no quiero es que quede esta sensación de que en lo importante, que es el equilibrio, haya, digamos, no queramos que participe el sector social, de ninguna manera, al contrario. Lo que pasa es que el dictamen como está, pues yo no puedo ir en contra, pues, ¿no? Ese es el tema. Y en el pleno podemos discutir lo que queramos. Por supuesto. Si me permite. El senador Juan Quiñones está anotado antes de usted y si gusta lo anotamos. El senador Napoleón Gómez Urrutia, y con su comentario concluimos la lista de oradores, salvo que en este momento alguien más se quiera registrar, que ya se había cerrado la lista. Bien, tiene el uso de la voz, senador Juan Quiñones. A ver, yo agradezco antes que nada a la Comisión de Hacienda haber aprobado la cuestión del fondo minero, pero sí quiero ser incisivo aquí en esta comisión de que la cuestión del fondo minero fue aprobado para en un momento dado los recursos del fondo minero que se fueran a las comunidades mineras, no en un momento dado a la cuestión de fomento educativo, que la verdad me parece excelente que se vaya a la cuestión pues digamos, una cuestión primordial como la educación, pero los daños que se le realizan a las comunidades mineras deben ser compensadas, desde luego como una cuestión educativa, desde luego como la reposición a un daño ecológico, desde luego también a lo que es infraestructura pues de atención a la salud, ¿sí? Y desde luego también a las redes de drenaje de agua potable. Yo creo que el fondo minero se debe pues canalizar, y no nada más el 85%, sino el 100% de esos recursos a las comunidades mineras, ¿sí? Que los municipios digan también en qué se debe de basar como una compensación a la extracción de ese tipo de materiales. Desde luego los estados que en un momento dado son afectados, pues que tengan ese tipo de compensación, porque de ahí es donde nace el fondo minero. Qué bueno que en un momento dado se considera esto, que Hacienda diga que sí, y desde luego primero el Senado, ¿sí? Pero que sí se canalicen esos recursos para lo que fue creado el fondo minero.
Gracias, senador Juan Quiñones. Ha quedado debidamente registrada su participación. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Gracias. Solamente un comentario adicional al comentario del senador. La verdad, el momento de desechar el dictamen no va al Pleno, está desechado. Aprobaron desecharlo. Entonces, eso es un argumento falaz. No, claro que nosotros tenemos todo el derecho de presentar cualquier otra iniciativa, incluso de reforma integral a la ley minera, y lo vamos a hacer. Pero este punto en particular, nomás para aclararlo, no va al Pleno. Al momento de desecharlo ya no va al Pleno. ¿Quién lo va a subir? La comisión ya aprobó rechazarlo, ¿no? Por 5 contra 3, entonces, ¿verdad? Es nada más para aclararlo. Pero está bien, yo creo que de todos el problema existe y seguirá, y hasta que no se equilibre y haya justicia, pues esto se va a mantener seguramente. Creo que los argumentos son muy claros, y por una técnica jurídica, como que me parece un argumento, pues con esta técnica jurídica surgen las dictaduras en los países y surgen todo tipo de represión en contra de los sectores sociales, y yo creo que ese no es el argumento. El argumento es qué necesita este país en este momento y cómo se incorporan todos a participar en una transformación y un cambio que está generando, y que debemos de actuar en consecuencia todos. Pero bueno, hasta ahí dejo mis comentarios. Gracias. Agradecemos los comentarios del senador Napoleón Gómez Urrutia, y con eso cerramos esta quinta sesión de trabajo ordinario de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional. Muchísimas gracias a todos. Luego me explicas bien, presidente. Es el canal del Congreso, les llevamos la quinta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, donde fue aprobado con 5 votos por el que se desecha el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la ley minera en materia de la conformación del órgano de gobierno del Servicio Geológico Mexicano.